Buenas tardes, muchachos. Vamos a ver otro de los temas de la unidad 4, que es aplicaciones del integral, y esta aplicación es el área entre curvas. ¿Qué es el área entre curvas o cómo nosotros vamos a obtener el área entre curvas? Ok, nosotros vamos a tener dos funciones. Estas dos funciones son la función f y la función g, y se requiere que estas dos funciones sean continuas en el intervalo cerrado AB. Además de esto, vamos a tener también que la función g va a ser menor o igual a f, a la función f, para toda x que se encuentra dentro del intervalo cerrado AB. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que nos está diciendo. Si nosotros tenemos el intervalo cerrado AB y nos están dando funciones en f, ¿sí? O sea, en este caso vamos a tener g de x y f de x, y todavía nos está mencionando que es para toda x en AB, nos está hablando que nosotros vamos a tener particiones verticales, es decir, que nuestros rectángulos serían verticales. Por lo tanto, nuestra integral sería con respecto a x, porque el movimiento que nosotros hacemos aquí no es la clara, es en x, y resulta ser que este intervalo AB está en x. Es decir, tenemos la recta vertical A y tenemos la recta vertical B. Además, nos aclara que en todo el intervalo AB, es decir, en toda la región que está dentro de las rectas verticales AB, resulta ser que la función g es menor o igual a la función f, es decir, que la función g está casi, bueno, más bien está siempre por debajo de la gráfica de f, o bien, pues sería en algunos puntos la misma. Aquí nosotros podemos ver que tenemos nuestra gráfica de f, aquí tenemos nuestra recta vertical A, tenemos nuestra recta vertical B, y si te fijas, dentro de estas dos rectas verticales, la función g siempre está por debajo de la función f. Prácticamente el área que nosotros estaríamos encontrando es esta área S que está sombreada con gris. ¿Okay? El área de la región acotada, es decir, el área de la región encerrada entre estas dos rectas, la función f y la función g, va a estar dada por una integral definida de la siguiente forma. Nosotros tomaríamos el intervalo desde A hasta B. Y como resulta ser que en esas rectas o en ese intervalo la función f siempre está por encima de la función g, nosotros a f de x le vamos a restar g de x. Y como tenemos rectas verticales, y es decir, las particiones son verticales, pues nuestra integral va a ser con respecto a x. Vamos a ver un ejemplo. Nosotros queremos encontrar el área de la región acotada por las gráficas de f de x igual a x cuadrada más 2 y g de x igual a menos x, tomando en cuenta las rectas verticales x igual a 0 y x igual a 1. Lo primero que vamos a hacer es graficar todas estas funciones que tenemos aquí. Nosotros vemos que la función f, como es x cuadrada más 2, es decir, es una función cuadrática, su gráfica pues va a ser una parábola, ¿sí? Ahora, como aquí nosotros vemos el término cuadrático es x cuadrada, es decir, una x cuadrada, y el número que acompaña a la x cuadrada es el número 1, que es positivo, que es el número 1 que está escondido aquí, positivo, entonces significa que esa parábola es cóncava hacia arriba, es decir, esa parábola abre hacia arriba, ¿sí? Notamos que no tenemos término lineal y el término independiente es un 2. El término independiente nos ayuda a nosotros en una función totalmente polinómica como esta, pues no batallaríamos porque nos dice cuál es la y intersección, que en este caso sería 0,2. O bien el corte en y, que es en 2. Entonces, si se fijan aquí, nosotros localizaríamos el 0,2, que es este. ¿Cómo podemos nosotros saber rápido cuál es, en este caso, la gráfica? Resulta ser que como f es una función polinómica,
nosotros podemos observar los grados de la variable independiente para saber si esta función es una función par o es una función impar. Por ejemplo, nosotros notamos que aquí tenemos un grado par y resulta ser que acá tenemos otro, porque el 2 pues es como si nosotros tuviéramos 2x a la 0, porque resulta ser que x a la 0 es 1. Prácticamente esto sería 2 por 1, que es el 2 con el que nosotros iniciamos. Entonces, nuestros grados son 2 y 0, y esto es una función polinómica. El 2 es par, que es este grado, el 0 es par, que es este grado. Ambos grados o ambos exponentes son pares, es decir, la función, al ser polinómica, es una función par. ¿Y qué quiere decir esto? Que entonces el vértice de esta parábola es el mismo que la y intersección. Es decir, el vértice es este. Por ejemplo, si quiere decir que la función, como es cóncava hacia arriba, viene decreciendo, va a llegar a la y intersección, que va a ser el mismo que el vértice, y va a crecer. Ahora, esta parábola no tiene x intersecciones. ¿Por qué razón? Bueno, en la fórmula general hay una partecita que se llama discriminante, que en este caso es b cuadrada menos 4ac. Partiendo de que una ecuación cuadrática es igual a ax cuadrada, o es la forma, por así decirlo, más bx más c, nosotros notamos que a, en este caso, es el número que acompaña al término cuadrático, que es 1. B es el número que acompaña al término lineal, que como no nos está apareciendo la X solita a exponente 1, pues el B valdría 0. Y C es el término independiente, es decir, es aquel en donde no aparece X, que sería 2. Si nosotros sustituimos aquí en esta partecita que se llama discriminante, pues B vale 0, tendríamos 0 al cuadrado menos 4 por nuestra A que dijimos que valía 1 por C que dijimos que valía 2. Para este caso, esto nos daría menos 8, que es un número negativo, y acuérdense que esto es lo que viene adentro de la raíz cuadrada. Y nosotros no podemos sacar una raíz par como la raíz cuadrada de un número negativo. ¿Qué nos está diciendo esto? Pues nos está diciendo que nuestra parábola no tiene x intersecciones. ¿Sí? Entonces es por eso que está por encima del eje de las x. Ahora bien, la siguiente función que nos está diciendo que tenemos es la función g de x, que es igual a menos x. Resulta ser que esta función, el máximo grado que tiene es 1. Eso a nosotros nos está diciendo que es una recta. Si se fijan, la forma pendiente ordenada de una recta es y, que puede ser igual a f de x o g de x, igual a mx más b. Esta es la forma pendiente ordenada de la recta. M es la pendiente, b es el corte en el eje de las y. Si nosotros en este momento vemos que nuestra función g de x es igual a menos x, pues nosotros decimos, entonces significa que aquí hay un 1, en realidad hay un menos 1. Si te fijas, ese menos 1 está multiplicando a la x y nos representa la pendiente, porque la m, que es la pendiente, está multiplicando a la x. ¿Y quién sería este b? Pues b sería 0. Significa que el corte en y es 0, o sea, significa que esta recta pasa por el 0,0. Ahora, la pendiente, como bien sabemos, es igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. Es decir, un cambio en y o una razón de cambio en y con respecto a un cambio en x. ¿Sí? Entonces significa que si nuestra pendiente para este caso es menos 1, pues la pendiente tiene que ser una división, es decir, un cociente. Le agregamos aquí el 1, el signo lo voy a tomar en el numerador y me quedaría que menos 1 fue el cambio en y. Tú estás en el 0. Si tú te mueves menos 1 en y, pues te moverías una unidad hacia abajo.
Y resulta ser que el denominador, que en este caso es 1, te representa un cambio en X. En X es un cambio a la derecha o a la izquierda. Como el 1 es positivo, nosotros nos moveríamos una unidad a la derecha, aquí. Y entonces yo ya tengo 2 puntos, los uno, y así tengo mi recta g de x o mi función g de x, y aquí yo tengo mi parábola o mi función f de x. Ahora, nos dice también que nosotros tenemos que graficar en este caso x igual a 0 y x igual a 1. Es decir, tengo que graficar las rectas verticales x igual a 0 y x igual a 1. Aquí nosotros tenemos x igual a 0, que es el eje de las y x igual a 1. Y entonces, si te fijas, esa área que nosotros encerramos, pues es esta área verde. ¿Sí? Nosotros queremos calcular el área verde de aquí. Ahora, si te fijas, en todo momento dentro de este intervalo, la función f, que es la parábola, está por encima de la función g, que es la recta. Entonces, nosotros vamos a plantear que va a ser el área igual a la integral, que va desde 0, porque aquí teníamos nuestra recta vertical 0, hasta 1, que es nuestra otra recta vertical, ¿sí? De la función que siempre está por encima, que para este caso es f, que es x cuadrada más 2, y a esa le vamos a restar la que en todo momento está por debajo en el intervalo, que es la función g menos x. Y entonces nosotros vamos a tener que el área está dada por la integral definida desde 0 a 1 de x cuadrada más 2 menos x, esa integral con respecto a x, porque estuvimos trabajando con rectas verticales. Ahora, simplificando, pues nosotros tendríamos que eso es igual a la integral definida de 0 a 1 de x cuadrada más 2, y menos por menos, pues nos da más, es decir, más x. Si reacomodamos en exponente de mayor a menor, pues tendríamos x cuadrada más x más 2. Y ese sería nuestro integrando con respecto a x. Vamos a integrar, nos quedaría que es la integral de x cuadrada es x cúbica sobre 3, más la integral de x es x cuadrada sobre 2, más la integral de 2 es 2x. Y eso lo vamos a evaluar de 0 a 1. Es decir, vamos a empezar con el límite superior, que es 1, y en todos los lugares en donde haya x, nosotros le vamos a poner 1, como aquí, 1 al cubo sobre 3, más 1 al cuadrado sobre 2, más 2 por 1, y a eso le vamos a restar ahora con la sustitución del 0. 0 al cubo sobre 3, más 0 al cuadrado sobre 2, más 2 por 0. Toda esta parte pues nos va a dar 0, porque 0 al cubo o 0 al cuadrado pues nos va a quedar 0. Entre alguien distinto de 0 pues es 0, y 2 por 0 es 0. O sea, técnicamente toda esta parte nos da 0. 1 al cubo es 1 sobre 3 en este caso, más 1 al cuadrado vuelve a ser 1 sobre 2, más 2 por 1, que es 2. Si nosotros sumamos estos tres números, pues nos dan 17 sextos. Ahora, la integral definida nos dio 17 sextos. Como nosotros queríamos encontrar el área de la región acotada, pues hay que recordar que el área se mide en unidades cuadradas. Entonces, el área bajo la curva va a ser 17 sextos de unidades cuadradas. Es decir, esta área de aquí es 17 sextos. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora vamos a encontrar el área de la región acotada entre las gráficas f de x igual a 3x cúbica menos x cuadrada menos 10x y la función g de x igual a menos x cuadrada más 2x. Notemos que aquí solamente nos están dando las dos funciones, pero no se nos están dando las rectas ni verticales ni horizontales. Entonces, ¿qué hacer si no nos están dando? Pues prácticamente lo que nosotros tendríamos que obtener es las intersecciones de estas dos curvas, ¿ok?
Entonces, en este caso, nosotros tendríamos que igualar f de x y g de x. Es decir, 3x cúbica menos x cuadrada menos 10x sería igual a menos x cuadrada más 2x. ¿Por qué? Porque resulta ser que estas dos curvas se están intersectando, ¿sí? Y nosotros tendríamos que sacar esos puntos x, y que son iguales. Acuérdate que un f de x es un y y un g de x es un y. O sea, en esos puntos específicos donde las rectas se juntan, perdón, pues las y son iguales. Es decir, esto es igual a esto. Ahora, si nosotros pasamos lo que está al lado derecho hacia el lado izquierdo, pues tendríamos 3x cúbica menos x cuadrada menos 10x, y esta menos x cuadrada pasaría al otro lado como más x cuadrada. Lo que pasaría es que se eliminaría esta x cuadrada con esta. Después nosotros pasaríamos esta 2x y pasaría como menos 2x, menos estas 10x, pues nos quedarían menos 12x igual a 0. Ahora, ¿qué tienen en común 3x cúbica y 12x o menos 12x? Lo que tienen en común es el factor 3 y también x. Lo vamos a factorizar y nos va a quedar 3x por x cuadrada para obtener 3x cúbica y 3x por menos 4 para obtener menos 12x, y eso sería igual a 0. Pero resulta ser que x cuadrada menos 4 es una diferencia de cuadrados y su factorización es el producto de dos binomios conjugados. Entonces, lo que tenemos sería 3x por x menos 2 por x más 2 igual a 0. Aquí, si este producto, porque estos tres factores se están multiplicando, si este producto me da 0 es porque alguno fue 0, todos fueron 0, a lo mejor y dos fueron 0. Entonces, supongamos que 3x fue 0. A lo mejor el que fue 0 fue 3x. Tal vez el que fue 0 fue x menos 2. O tal vez el que fue 0 es x más 2. Si nosotros en ambos casos despejamos la x, obtendríamos que este 3 que está multiplicando pasaría dividiendo y nos quedaría que x es igual a 0 entre 3, que es 0. O sea, obtendríamos que x vale 0. Si nosotros despejamos de aquí x, este 2 que está restando pasaría sumando y nos quedaría que x es igual a 2. Y de este lado obtendríamos este 2 que está sumando, lo pasamos al otro lado y nos quedaría que x es igual a menos 2. Y entonces nosotros obtuvimos 3 puntos en x. X igual a 0, x igual a 2 y x igual a menos 2. Es decir, nosotros encontramos los puntos en x en donde se están intersectando estas dos curvas o estas dos funciones. Uno de esos puntos es x igual a 0, otro de esos puntos es x igual a 2 y otro de esos puntos es x igual a menos 2. Vamos a graficar las funciones. Si nosotros vemos la gráfica de 3x cúbica menos x cuadrada menos 10x, es esta de aquí. Esta de aquí, ¿sí? ¿Cómo lo podemos saber nosotros rápido? Bueno, aquí nosotros tenemos nuestra función f y en común tiene la x. Resulta ser que esto es x que multiplica a 3x cuadrada menos x menos 10. ¿Sí? Lo que voy a hacer es sacar las x intersecciones de esta función f. ¿Ok? Ahora, aquí me quedó una función cuadrática. Para yo saber cuáles son las intersecciones de esta función cuadrática, nosotros podemos resolverla con la fórmula general con la que trabajamos. Hemos estado trabajando en clase en donde a vale 3, b vale menos 1 y c vale menos 10. ¿Ok? En este caso, pues la fórmula general es menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac, todo lo que acabo de decir entre 2c. Si sustituimos, pues nos quedaría menos b, que b es menos 1, con el menos de la fórmula se hace 1,
más menos la raíz cuadrada de b cuadrada, que es menos 1, al cuadrado, menos 4 que multiplica a A y a C, que vale menos 10. En este caso, todo esto sería entre 2A, es decir, 2 por 3. Esto de aquí nos quedaría 1 más menos la raíz de menos 1 al cuadrado, que es 1, y menos 4 por 3 son menos 12. Por menos 10, pues serían más, porque menos por menos es más, 120. Todo entre 2 por 3, que nos da 6. En este caso, nosotros tendríamos 1 más menos la raíz de 1 más 120 es 121, todo entre 6. La raíz cuadrada de 121 es 11. Entonces, nosotros tendríamos 1 más menos 11, todo entre 6. Y aquí nosotros encontraríamos nuestras raíces. Una es 1 más 11 entre 6. Y la otra es 1 menos 11 entre 6. 1 más 11, pues son 12 entre 6. Y 2 entre 6, pues nos da 2. Una X intersección de esta función sería X igual a 2. Para este otro caso, 1 menos 11, pues nos da menos 10 entre 6. Sacamos mitad arriba, menos 5, mitad abajo, 3. La otra X intersección sería menos 5 tercios. Entonces, prácticamente lo que tendríamos aquí es X que multiplica ¿a quién? A X. Si te fijas, la X vale 2. Entonces, el factor sería X menos 2. Y aquí, en este caso, pues llegamos a que X es igual a menos 5 tercios. Este 3 que está dividiendo pasa multiplicando. Y ahora, este 5 que está restando pasa sumando y nos quedaría 3X más 5. Significa que nuestro factor que va aquí sería 3X más 5. ¿Sí? Esta de aquí sería la factorización. A nosotros lo que nos interesa son las X intersecciones. Esta X intersección es X igual a 0, que sería esta de aquí. La otra es X igual a menos 5 tercios, que es esta de aquí. Y finalmente la otra es X igual a 2, que es esta. Como esta es una función cúbica y el término más grande de una función cúbica, pues es 3X cúbica, nos vamos a fijar que el coeficiente es un 3, que es positivo y es una función impar. Lo que a nosotros nos dice que como el coeficiente, que es 3, es positivo y el grado de la función polinómica es impar, tiene que disminuir por la izquierda y aumentar por la derecha. Es por eso que si te fijas aquí, de este lado disminuye y del lado derecho aumenta. Como tiene que intersectar, pues prácticamente tendríamos que hacer esto. O sea, aquí toca el primer punto y pues tendría que subir, pero acá, como acá tiene otro punto que tiene que intersectar, pues debería de bajar. Nuevamente tiene que intersectar este punto y tendría que bajar, pero luego tendría que subir. Y es así como nosotros obtenemos la gráfica de la función f de x, que es una función cúbica. Ahora, si lo que nosotros queremos hacer es graficar menos x cuadrada más 2x, pues nosotros notamos que el término de mayor grado es un término cuadrático. Por lo tanto, lo que nos grafica es una parábola. Ahora, el término cuadrático es menos x cuadrada. Aquí hay un 1 negativo. O sea, el número que acompaña al término cuadrático es negativo. Por lo tanto, significa que la parábola es cóncava hacia abajo. Ahora, el término independiente, es decir, el que no tiene x, como no aparece, pues tendría que ser 0. Es decir, esta parábola pasa por el 0,0. ¿Sí? En este caso, el corte en y sería 0. Y si nosotros quisiéramos saber las x intersecciones, pues tendríamos que factorizar lo que tienen en común estos dos, que sería x. En este caso sería x que multiplica menos x para que nos dé menos x cuadrada.
y x por 2, pues nos da este 2x. Prácticamente este sería un x igual a 0 y aquí tenemos un 2 menos x igual a 0, es decir, x es igual a 2. Las y intersecciones de esta parábola es nuevamente el 0, ¿sí? Porque ya pasaba por el punto 0,0 y también pasa por el punto 2,0, ¿sí? Que aquí nosotros lo podemos notar. Si nosotros queremos saber quién es el vértice, pues podemos nosotros obtenerlo ya sea completando el trinomio cuadrado perfecto o bien con la formulita del vértice que nos dice menos b entre 2a, coma, f de menos b entre 2a. Nosotros habíamos dicho anteriormente que para nuestra función b vale 2, o sea, prácticamente tendríamos menos 2, que es el valor de b, entre 2 por, y en este caso a vale menos 1, o sea, 2 por menos 1, vamos a sacar primero el valor en x, nos quedaría menos 2 entre 2 por menos 1, que nos da menos 2, y menos 2 entre menos 2, pues nos da 1. Significa que la coordenada en x del vértice es 1. Si nosotros queremos saber quién es la coordenada en y, lo que tenemos que hacer es agarrar nuestra función g y evaluarla en el 1. Es decir, en todos los lugares donde hay x, nosotros pondríamos 1. Nos quedaría 1 al cuadrado, 1 por este menos 1, y 2 por 1, 2. Y menos 1 más 2 nos da 1. O sea, el vértice sería 1,1, así como lo tenemos aquí. Ya tenemos nuestras dos gráficas y sabemos que esas dos gráficas se intersectan en x igual a menos 2, x igual a 0 y x igual a 2. Ahora, quiero que noten también que pues obviamente la gráfica o el área que nosotros queremos calcular es esta verde porque es donde se intersectan, ¿sí? Pero fíjate bien, esta función de aquí es la función f de x y esta parábola de acá es la función g de x. Por ejemplo, nosotros empezamos a ver que la función f en todo momento está por encima de la función g en este intervalo de aquí a aquí. Pero cuando nosotros nos movemos de aquí a acá, nosotros vemos que ahora la función f se encuentra abajo y la función g se encuentra arriba. Eso significa que nosotros tenemos que partir nuestra integral en dos. Va a haber la que va a calcular esta parte del área más la que va a calcular esta parte del área. Es decir, nosotros vamos a tener la integral que va a ir de este punto a este punto y en donde a f nosotros le vamos a restar la función g y luego nosotros vamos a tener la integral que va de este punto a este punto en donde a la función g le vamos a restar la función f. Es decir, nosotros vamos a tener la integral de menos 2 a 0 en donde a f le restamos la función g y a esa le vamos a sumar la integral de 0 a 2 en donde a la función g le vamos a restar la función f. Ambas integrales con respecto a x. ¿Por qué razón? Bueno, si te fijas, las particiones que nosotros estamos haciendo, que si te fijas, en este caso llegamos a que x es igual a menos 2, x es igual a 0 y x es igual a 2. O sea, nuestras rectas son rectas verticales. Nosotros simplificando en la primera integral, pues tendríamos 3x cúbica menos x cuadrada menos 10x. Y este menos lo que va a hacer es cambiarnos los signos de todos los términos que vienen a continuación. Es decir, ahora vamos a tener x cuadrada positiva y ahora vamos a tener 2x negativa. Y si simplificamos, pues nos va a quedar 3x cúbica menos x cuadrada más x cuadrada, pues se nos va a eliminar. Y menos 10x menos 2x nos va a quedar menos 12x. En la siguiente integral vamos a tener estos mismos términos, pero ahora todos los términos que siguen a continuación, como tenemos un menos, van a cambiar de signo. Entonces ahora vamos a tener menos 3x cúbica más x cuadrada más 10x. Y entonces, simplificando, vamos a tener menos 3x cúbica. Este x cuadrada negativo se me va a ir con este positivo
y 2x más 10x nos da 12x. Vamos a resolver la primera integral. La integral de 3x cúbica pues es 3 cuartos de x cuarta. La siguiente integral pues nos quedaría menos 12x cuadrada sobre 2 y menos 12 entre 2 nos da menos 6x cuadrada y esta integral va a ser evaluada de menos 2 a 0 más ahora nosotros volvemos a integrar y nos queda menos 3 cuartos de x cuarta y la integral de 12x es 6x cuadrada y esta la vamos a evaluar de 0 a 2. En la primera integral comenzamos con el 0. En todos los lugares donde hay x, le vamos a sustituir el 0. Nos va a quedar 3 por 0 a la cuarta sobre 4 menos 6 por 0 al cuadrado. Y a eso nosotros le vamos a restar ahora la sustitución con menos 2. En todos los lugares donde hay x, vamos a sustituir el menos 2. A eso nosotros le vamos a sumar, ahora vamos a sustituir en esta función primero el 2. En todos los lugares donde hay x vamos a poner el 2. Y a eso nosotros le vamos a restar la sustitución en 0. En todos los lugares donde hay x nosotros le vamos a poner 0. O simplificamos, pues todo esto a nosotros nos va a dar 0, este a nosotros nos va a dar 0 y prácticamente los que tenemos que sacar son estos, ¿verdad? Entonces nos va a quedar menos 4, menos 2 a la cuarta. En este caso, menos 2 a la cuarta, pues nos va a quedar 16. Entre 4, pues nos queda 4 por 3, 12. Menos 2 al cuadrado son 4 por menos 6, menos 24. Hacemos lo mismo aquí, 2 a la cuarta son 16 entre 4, 4 por 3, 12. Y 2 al cuadrado son 4 por menos 6, menos 24. En este caso, pues nosotros vamos a tener 12 menos 24, pues nos va a dar menos 12. Con este menos, pues nos va a dar más 12. Y 12 menos 24, en este caso, a nosotros nos quedaría menos 12. ¿Sí? Y pues en este caso, nosotros tendríamos que pues 12 más 12 nos daría 24. Ahora, ¿qué concluimos? Que el área bajo la curva es 24, pero como estamos calculando un área, sería 24 unidades cuadradas. ¿Sí? Ahora, de manera general, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Para rectángulos verticales, nosotros nos vamos a mover en X. Sí, es decir, nosotros vamos a tener una integral con respecto a X, en donde a la curva de arriba le vamos a restar la de abajo y nosotros la vamos a integrar de acuerdo a nuestras rectas verticales. Ahora, para rectángulos horizontales, nosotros vamos a tener movimiento en Y, es decir, ahora nuestra integral sería con respecto a Y. Y a la curva de la derecha le vamos a restar la curva de la izquierda. Y ahora estas rectas pues van a ser rectas horizontales. Por ejemplo, nosotros podemos encontrar el área de la región comprendida entre las gráficas H de Y y las gráficas J de Y. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Nuevamente las vamos a graficar. Esta de aquí es la función H de Y. Y esta de aquí es la función J de Y. ¿Sí? Si te fijas, estas dos se están intersectando en 2 puntos. ¿Cómo encontramos la intersección de estos 2 puntos? Ya lo vimos, tenemos que igualar H de Y a J de Y, como dice aquí. Y entonces, si nosotros pasamos los términos de la izquierda al lado derecho, esta Y cuadrada pasaría positiva. Nos queda esta Y positiva y nos quedaría 1. Y con este 3, ¿qué pasaría? Como menos 3, nos quedaría 1 menos 3 menos 2 igual a 0. Si nosotros factorizamos, buscamos dos números que multiplicados nos den menos 2 y sumados nos dan 1, pues tendríamos Y más 2 por Y menos 1. Es decir, Y valdría menos 2, le cambiaríamos el signo y aquí Y valdría 1. Ya sabemos que este de aquí, pues es 1, porque se intersecta, este de aquí sería 1 en Y, y este de aquí sería menos 2 en Y, porque ahora estos puntos son
o no, lo que nos están diciendo son rectas horizontales. ¿Por qué? Porque ahora nuestra integral va a ser con respecto a y. ¿Cuál es el área que nosotros queremos calcular? Pues sería esta de aquí. Notemos nosotros que en todo momento la función h de y está más a la derecha que la función j de y. ¿De dónde a dónde? De menos 2 a 1. Es decir, nuestra integral va a ser de menos 2 a 1 y va a la función que está siempre a la derecha en ese intervalo, que es h de y, es decir, 3 menos y cuadrada. Nosotros le vamos a restar la función j de y, que es y más 1. Simplificamos y pues nos va a quedar menos y cuadrada, menos y, este 1 se va a volver negativo con este, 3 menos 1 nos da 2 y nos queda la integral de menos y cuadrada menos y más 2, esa integral de menos 2 a 1 con respecto a y. Integramos y nos queda menos y cúbica sobre 3 menos y cuadrada sobre 2 más 2y evaluada de menos 2 a 1. Empezamos a evaluar en el 1 en todos los lugares donde hay y, nosotros le sustituimos el 1 y a eso nosotros le vamos a restar la evaluación con menos 2. En todos los lugares donde hay y, nosotros le sustituimos el menos 2. Hacemos estas operaciones y a nosotros nos queda 9 medios, es decir, esta área sería 9 medios de unidades cuadradas. Entonces, de manera general, para nosotros encontrar el área bajo las curvas, pues lo que tendríamos que recordar es esto. Primero tenemos que decidir si vamos a hacer un movimiento en X, que es una integral con respecto a X, y nosotros a la función de arriba le vamos a restar la función de abajo en el intervalo en el que queremos encontrar esa área, o si nosotros queremos hacer un movimiento en Y, que en este caso sería una integral con respecto a Y, a la curva de la derecha le vamos a restar la curva de la izquierda y en este caso pues nosotros tendríamos que ver en qué intervalo, pero en este caso nuestras rectas serían rectas horizontales.